Nuestra Señora del Carmen, también conocida como la Flor del Carmelo o la Estrella del Mar, es una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas y queridas en Hispanoamérica. No solo es la patrona de la Orden de los Carmelitas, sino también de los marineros y conductores, e intercesora de las almas del purgatorio. Además, es la madre y patrona de Chile y de sus Fuerzas Armadas, así como de innumerables poblaciones e instituciones repartidas por todo el mundo. La devoción a la Virgen del Carmen tiene su origen en el Monte Carmelo, que es una cadena montañosa que se alza a orillas del mar Mediterráneo en el actual Estado de Israel. Su nombre en hebreo, Carmel, significa jardín de Dios, y fue allí donde vivieron por un tiempo el profeta Elías y su sucesor Eliseo, quienes fueron testigos de las manifestaciones y prodigios de Dios en ese lugar. En el Monte Carmelo hay muchas grutas naturales que fueron aprovechadas desde tiempos remotos por ermitaños y hombres santos que buscaban alejarse del mundo. Ya en el siglo III después de Cristo, muchos ermitaños cristianos de origen griego se habían establecido en esas grutas, pero solo fue hasta mediados del siglo XII cuando unos 10 sacerdotes latinos, inspirados en el ejemplo del profeta Elías, llegaron al Carmelo para vivir como eremitas, aislados del mundo y dedicados a la oración y la penitencia. Allí construyeron una capilla en honor de la Virgen María. Muy pronto, la Virgen de esa capilla fue conocida como la Reina del Monte Carmelo o la Flor del Carmelo, es decir, la flor más hermosa del Jardín de Dios. Así se formó la comunidad religiosa de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, más conocida como Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo u Orden de los Carmelitas. En 1205, el patriarca de Jerusalén les dio a los eremitas carmelitanos su primera regla de vida, para que tuvieran normas claras de comportamiento. Los fundamentos de esta regla eran el trabajo, la meditación, el silencio, la obediencia, la castidad y la pobreza. Los carmelitas se propusieron desde entonces seguir el ejemplo del profeta Elías y de la Virgen María. De Elías aprendieron a oír la voz de Dios en el silencio y a estar siempre disponibles para Él, y de la Virgen aprendieron la fe, la obediencia, la humildad y la misericordia, entre muchas otras virtudes. Hacia 1235, los sarracenos conquistaron la región de Palestina, y los carmelitas tuvieron que huir y abandonar el Monte Carmelo. Solo unos pocos se quedaron, pero fueron masacrados por los sarracenos. Cuando los desconsolados monjes estaban a punto de subir en el barco que los llevaría al exilio, comenzaron a cantar el Salve Regina, para pedir a la Virgen su protección durante el viaje. Entonces la Virgen se les apareció y les prometió que sería su estrella del mar, que los guiaría y protegería de todo peligro. Por eso dijo el monje Pascasio Radberto: María es la estrella del mar, a la que debemos seguir con nuestra fe y comportamiento mientras damos tumbos en el mar proceloso de la vida. Ella nos iluminará para creer en Cristo, nacido de ella para salvación del mundo. Afortunadamente, poco después los carmelitas pudieron regresar, y en 1241 un varón inglés llevó a Inglaterra a varios religiosos de la orden para que propagaran su espiritualidad en la isla. 10 años más tarde, el domingo 16 de julio de 1251, mientras el religioso inglés Simon Stock estaba rezando, Nuestra Señora del Carmen se le apareció, vestida de hábito carmelita y con el niño Jesús en sus brazos. En sus santas manos tenía el escapulario, como un regalo del cielo para sus hijos. Entonces se lo entregó a Simon Stock y le dijo: Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. El que muere vestido de este escapulario no sufrirá las penas del fuego eterno. Perseverad llevando puesto devotamente el santo escapulario, porque es mi hábito. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. El escapulario carmelita es uno de los principales sacramentales católicos, y junto con el Santo Rosario y la Medalla Milagrosa, es uno de los 3 sacramentales marianos. El escapulario original es el de cuerpo completo,
que forma parte del hábito tradicional de los carmelitas, pero el más conocido y usado es el escapulario pequeño, generalmente elaborado en tela. También existe la medalla escapulario, hecha de algún metal como acero o plata. La persona que porta el escapulario se debe comprometer a revestirse con las virtudes de la Virgen María, pues no se trata de un amuleto, sino de una señal de consagración a la Madre de Dios. Además, el escapulario debe ser bendecido por un sacerdote, quien lo impondrá con una oración especial. De este modo, la Virgen otorgará su protección a quien lo porte. Luego de la milagrosa aparición, Simon Stock compuso los siguientes versos en honor de la Virgen. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, singular. Oh Madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. En el siglo XIII, el Papa Inocencio IV permitió a los carmelitas ser incluidos entre las órdenes mendicantes, junto con los franciscanos y los dominicos. Esto les permitía fundar conventos y realizar trabajos pastorales, aunque debían abstenerse de comer carne y seguían llevando un estilo de vida basado en la pobreza y el silencio. La primera orden de mujeres carmelitas fue fundada en Florencia hacia 1450, y desde entonces se formaron varios grupos como las Carmelitas Misioneras, las Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús o las Carmelitas de la Caridad, entre otras. En 1499 se representó por primera vez el escudo de la Orden del Carmen, que ha tenido varias interpretaciones y variaciones. La Orden Carmelita tuvo varias reformas que suavizaron sus reglas, hasta que en el siglo XVI en España, Santa Teresa de Jesús, ayudada por San Juan de la Cruz, inició una nueva reforma que retornaba a la pobreza y sencillez de los primeros tiempos. Con esta reforma se creó la Orden de los Carmelitas Descalzos, también conocidos como teresianos. Los religiosos que mantuvieron las reglas anteriores a esta reforma fueron conocidos desde entonces como carmelitas calzados o de la antigua observancia. La Virgen del Carmen ha inspirado a muchos poetas como San Bernardo, quien escribió los siguientes versos. Si se levantan los vientos de la tentación, si te arrastran hacia los acantilados de la desesperación, mira la estrella, invoca a María. Si están a punto de ahogarte las olas de la soberbia, la ambición, la envidia, la rivalidad, mira la estrella, invoca a María. Pero la Virgen del Carmen y su orden religiosa también han despertado el odio de Satanás a lo largo de la historia. En los tiempos de la Revolución Francesa, cientos de conventos de la orden fueron destruidos, confiscados o asaltados. Las mártires carmelitas más recordadas de esa época fueron 16 monjas de un convento de carmelitas descalzas. Al inicio de la revolución, su convento fue clausurado y se les obligó a firmar el Acta Revolucionaria de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Sin embargo, ellas continuaron con sus deberes religiosos en secreto, viviendo en casas particulares una cerca de la otra, hasta que un vecino las denunció por delito contra la revolución. Las pruebas contundentes presentadas en su contra luego de requisarle sus bienes fueron una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, varios escapularios, novenas de los santos y un retrato del rey. De inmediato fueron conducidas a París para ser juzgadas por el Tribunal Revolucionario. En la cárcel cumplieron con todos sus deberes religiosos, a pesar de los insultos y las burlas que recibían de los carceleros cada vez que cantaban los himnos de la mañana o de la noche. El 16 de julio de 1794 alcanzaron a celebrar en la prisión la fiesta de la Virgen del Carmen y con gran alegría cantaron las hermosas alabanzas a su madre. Al día siguiente fueron conducidas a la guillotina en varias carretas. Una anciana monja de más de 80 años fue arrojada de la carreta y tirada al suelo por sus carceleros, debido a que no podía bajar por sus propias fuerzas. La Madre Superiora renovó los votos de todas las monjas al pie de la guillotina, y luego fueron pasando una por una mientras cantaban el Te Deum. La última en ser guillotinada fue la Madre Superiora, a la que se obligó a contemplar la muerte de todas sus monjas. Mucho tiempo después, en el siglo XX, durante la persecución a los católicos en la España de los años 30,
Otros muchos conventos carmelitas fueron destruidos, e incontables religiosos dieron su vida en defensa de la fe. Solo en la ciudad de Madrid fueron destruidas casi todas las iglesias. Hoy se veneran como beatas y mártires a muchas monjas carmelitas que dieron su vida en esa ocasión. Muchas alcanzaron a gritar la frase «Viva Cristo Rey» antes de ser acribilladas. En el año 2019, durante la quema de iglesias en Chile, un grupo de delincuentes intentó quemar la Catedral de Valparaíso, consagrada al Espíritu Santo y a la Virgen del Carmen. La catedral no sufrió grandes daños, pero otras iglesias del país recibieron la peor parte. A pesar de tan duras pruebas, la orden carmelitana ha seguido dando sus frutos como un árbol que no se seca, y los milagros de la Virgen del Carmen y de su santo escapulario son ya incontables. Es por eso que se dice que al árbol que más fruto da es al que más le tiran piedras. Una de las principales características de la Virgen del Carmen es su inmensa misericordia. Por eso es la reina del purgatorio, pues mira con profundo amor a esas almas olvidadas. La Virgen ha prometido derramar sobre ellas el bálsamo de su consuelo. Por eso intercede ante Dios, animada por las oraciones de quienes se acuerdan de las almas del purgatorio. La festividad de Nuestra Señora del Carmen se celebra el 16 de julio y es precedida por los 9 días de su novena. En algunos lugares del mundo se dedica todo el mes de julio para celebrar y recordar a la Virgen del Carmen. Una de las santas carmelitas más notables fue Santa Teresita del Niño Jesús, quien escribió lo siguiente: «Desde el primer instante de mi vida me tomaste en tus brazos, y desde aquel momento, amada Madre mía, me das tu protección aquí en la tierra. Cerca de ti, oh tierna Madre mía, he encontrado la paz del corazón. En esta tierra nada más deseo, solo Jesús es toda mi ventura. Si alguna vez me asaltan la tristeza o el miedo, en mi debilidad tú me sostienes, y siempre, Madre mía, me bendices. Amén».